Mary Beard es una de las grandes historiadoras de la antigüedad grecolatina, es decir, de una de las dos vertientes de pensamiento que derivaron en cómo pensamos hoy al mundo, la otra siendo la Biblia. Mary Beard ha escrito recientemente un manifiesto, Mujeres y Poder, en que nos descubre las raíces de la misoginia de hoy, es decir, de las formas concretas en que las mujeres poderosas hoy siguen siendo maltratadas. De eso hablamos con ella en Largo Aliento. Bienvenida a Largo Aliento, Mary Beard. Encantada de estar aquí contigo. Mary, en tu libro Mujeres y Poder, empiezas por narrar un episodio de la Odisea de Homero que retrata cómo las mujeres han sido tratadas por el poder masculino a lo largo de la historia. ¿Podrías narrarlo? Sí. Mi libro empieza con un suceso del principio de la Odisea de Homero y presenta a Penélope, la muy astuta y madura reina de Ítaca, esperando que su marido Odiseo vuelva a casa. Pero él tiene problemas terribles para regresar. Y ella está luchando contra un montón de pretendientes que quieren casarse con ella. Y en el inicio del poema, ella está sola en su habitación, ensimismada, y oye a un bardo cantando. Y está cantando sobre los momentos terribles que están pasando los héroes griegos, como su marido Odiseo, para regresar a casa después de la guerra de Troya. Así que baja de su habitación y le dice al bardo: «Oye, ¿puedes cantar algo más alegre? Sabes, esa es una canción muy triste. Canta algo más alegre». Y en ese momento su hijo Telémaco, un adolescente inexperto, se le acerca y le dice: «Madre, cállate. Hablar es cosa de hombres. Regresa a tu cuarto». Y es exactamente lo que ella hace. Lo digo en el libro. Este es el primer ejemplo de la historia de una mujer callada por su hijo. Y madre le dice: el jovencito Telemachus, ve a tus aposentos y ocúpate de tu trabajo. El discurso, la palabra será asunto de los hombres, todos los hombres y sobre todo mi trabajo. ¿Y cuáles son esos trabajos que se le asignan a la mujer? Bueno, en Grecia el trabajo de las mujeres era muy sencillo. Era tejer lana, cuidar la casa y tener hijos. Exactly. Y eso es lo que debían hacer las mujeres. Y lo único que no debían hacer era participar en la vida pública, en la política pública, en ser vistas, mientras que para los hombres ese era su trabajo. Y en cierto modo, también era su trabajo mantenerlas calladas, creo. Telémaco en este poema está creciendo. Y la forma en que nos damos cuenta de que ha crecido es que ha podido callar a su madre. Por eso creo que es absolutamente central en el corazón mismo de esta tradición cultural que las mujeres tengan una vida doméstica, no pública, y que los hombres las mantengan allí. Entonces, las mujeres deben callar y obedecer y deben no decir nada sobre la dirección del mundo. Sí. Sí, la mujer debe obedecer a su marido
obedecer a su padre, pero no ser escuchada. La idea de que la mujer tenga una voz pública es considerado como algo muy peligroso. Y es interesante ver que ocasionalmente en la tradición de Grecia y Roma y en la historia posterior, cuando las mujeres sí reclaman una voz pública, se les descarta como si fueran animales, como si no hablaran. Hay ejemplos de la antigua Roma que dicen, ¿qué hacen las mujeres? No hablan, ladran como un perro o mugen como vaca. Así que las voces de las mujeres ni siquiera se consideran voces humanas. Entonces, se excluyó a las mujeres de la conversación pública y además se exhibe esa exclusión. ¿Cómo se les educaba a las niñas para seguir excluidas de lo público? ¿Cómo se les educaba? Bueno, creo que no fueron educadas y era una buena manera de excluirlas. A los niños se les enseñaba a hablar. A lo largo de la historia romana, al menos entre la élite, a los niños se les enseñaba a leer y a escribir, pero sobre todo, los niños aprendían a hablar. Y las mujeres, algunas aprendieron a leer y escribir. Sabemos que algunas podían, pero nunca se les enseñaron las tradiciones de la retórica y la oratoria que permitían a los hombres reclamar esa posición en la esfera pública. Lo que se hacía era privarlas de las herramientas que les permitieran ser escuchadas. Escribes que las mujeres, aun cuando no son del todo silenciadas, tienen que pagar un alto precio para ser escuchadas. Un caso terrible es Antígona, la heroína de la tragedia así llamada. Antígona se levanta contra la tiranía con la justicia de su lado y paga con su vida. Sí, sí. Y es un patrón que se repite. Vemos que si las mujeres hablan, son castigadas y a veces asesinadas. De hecho, como en el caso de Antígona. Incluso cuando hablan de las injusticias que les han ocurrido. Hay ejemplos mitológicos famosos en los que una mujer quiere denunciar el haber sido violada. Y la respuesta a esto, a menudo, la respuesta del violador de antemano es cortarle la lengua. ¿Y cómo le va a las mujeres hoy en día? A las mujeres que hablan públicamente. Creo que en el mundo moderno pensamos que hemos escapado de las tradiciones que vemos en la antigüedad. Sí, queremos pensar que hoy las mujeres tienen voz, que se les escucha y que no hay mucha diferencia entre la autoridad que tienen las mujeres y la que tienen los hombres. Afortunadamente, hay ejemplos de mujeres que sí tienen un poder político serio. Y hay muchos ejemplos de mujeres que, aunque no tienen un poder político, al menos se les toma en serio, así como a sus palabras en el trabajo, en las tiendas, donde sea. Y sí creo que las cosas han mejorado desde la antigüedad. No puedo decir lo contrario, pero creo que sigue la herencia de los prejuicios que vemos en el mundo antiguo. Pienso, por ejemplo,
en las mujeres que quieren tener una voz pública. Se les aconseja a menudo, como lo hicieron con Margaret Thatcher en el Reino Unido, se aconseja que bajen la voz, ¿sí? Y les dan clases de cómo hablar con voz grave como un hombre. Es como decirles que si hablas como una mujer, nadie te va a escuchar. Así es que si eres mujer, la forma de reclamar tu autoridad es actuar como un hombre. Y seguimos pensando que la autoridad radica en este tono de voz. Y también notamos, y es parte de lo mismo, vemos que cuando las mujeres hablan o si la gente quiere criticar su voz, usan palabras como es una chillona, es muy quejosa y así denigran el sonido de la voz con la que hablan. ¿Cómo te tratan hoy a ti en X, Twitter, cada que hablas en la televisión o en la radio? Mira, creo que está mejorando un poco, pero muy a menudo, cuando participo en un programa de radio o de televisión, hay una avalancha en Twitter en la que me dicen las cosas más tradicionales y absolutamente sexistas. Una es, no luces bien, no deberías estar en mi pantalla, porque no te ves bien, queremos que te veas distinta a como eres. Es lo que dicen. Y también dicen de una manera graciosa, extraña, no queremos oír tu voz. Y cuando empecé en radio y televisión, lo primero que pensé, cuando recibía estas críticas tan desagradables en las redes sociales, sobre todo en Twitter, solía pensar que era porque yo decía algo con lo que no estaban de acuerdo. Eso puede ser parte del problema. Lo que veo es que objetan el simple hecho de que hable. Objetan que una mujer tenga voz. Mira, de nuevo, no se centraron en mis opiniones, sino solamente en mis palabras. Decían cosas como en el antiguo ejemplo de cortarle la lengua a la víctima de violación. Queremos cortarte la lengua, queremos decapitarte. Y te juzgan también, supongo, porque es mi caso y es el caso de la mayoría de las mujeres con una voz de autoridad, que vienen juicios sobre la mujer como si fuera un objeto sexual. Aunque tú seas una historiadora, aunque yo sea una escritora, se refieren a tu edad, a si eres deseable físicamente. Tienes 1001 certificados de ser una historiadora importante, profesora de la Royal Academy of Arts, profesora de Cambridge, recibiste el premio de la Princesa de Asturias, has hecho muchos documentales para la BBC y Pepito Chupité te dice en Twitter, no sabes, cállate, bruja, tonta. Te pregunto sobre cómo le respondes a Pepito Chupité a la vuelta de una pausa.
años de no saber cómo expresar mi punto de vista, ni cómo intervenir en esa conversación masculina. Y no sé cómo sucedió, fui lo suficientemente valiente para decirles, miren, señores, ¿podrían darle la palabra a la mujer en esta conversación, por favor? Llevo 10 minutos esperando para hablar, déjenme entrar, ¿ok? Y me di cuenta de que, en realidad, si hablas con franqueza, muchos hombres que son básicamente decentes no se consideran sexistas. No están conscientes de la forma en que fueron criados en ese tipo de ambiente. De alguna manera lo han interiorizado. Tienes 1001 certificados de ser una historiadora importante. Y Pepito Chupité te dice en Twitter, no sabes, cállate, bruja, tonta. La primera vez que entré en las redes sociales y empecé a recibir insultos, hice lo que me dijeron que debía hacer. Es decir, bloquear a la persona que me estaba insultando. Nunca responderles porque eso les daba la publicidad que querían. Y empecé a hacerlo siguiendo las reglas. Te atacan, los bloqueas y sigues adelante. Pero no me sentía nada cómoda haciéndolo y realmente pensé, mira, ellos ganaron. Si los bloqueo y sigo adelante y no respondo, ganaron. Me han silenciado, siguen diciendo todo eso, pero soy yo quien ha sido silenciada. Así que empecé y me alegra haberlo hecho. Empecé a contestar, no a bloquearlos, sino responder y decir, mira, lo siento muchísimo, trataba de ser muy amable, lo siento muchísimo, no estoy de acuerdo o no creo que entendiste bien lo que dije, etcétera, etcétera. Y no puedo decir que siempre tuve buenas conversaciones y a veces recibía más insultos. Pero me sentí mucho mejor porque los encaraba. Si alguien me hubiera dicho eso en la calle, le habría dicho, disculpa, no puedes decir eso. Así que me comporté como un ser humano en Twitter. También me di cuenta de que no frecuentemente, pero también descubrí que los que me atacaban, algunos de ellos estaban un poco tristes. Probablemente era tarde en la noche y habían bebido demasiado o estaban molestos por algo, pero no eran malvados. Se desquitaban conmigo porque de alguna manera yo entraba en su mundo y ocasionalmente tuve una relación interesante con ellos, pero no en Twitter. Y a veces se disculpaban y me decían, oh, mira, lo siento mucho, lo volví a leer y no, tienes toda la razón, no dijiste eso. Y, ¿sabes? Qué bueno que no seguí el consejo que me dieron, que era bloquear, callar y seguir adelante. Y regresando a lo que decías hace un momento, hablabas de mi título de profesor en Cambridge y demás. Y a veces, cuando la gente quiere darme una lección sobre el Imperio Romano, de vez en cuando les contesto, mira, ¿quién es el profesor de historia antigua aquí? Creo que soy yo. No me sucede a menudo, pero hay que hablar de la experiencia. Y las mujeres tienen experiencia, chicos. Sean realistas. Mary, pero en la academia, en Cambridge, probablemente
a tus espaldas, a lo largo de tu vida, hubo estas conversaciones entre señores que tal vez te dificultaron el camino. Um, Pienso que Cambridge, cuando yo empecé ahí, era un mundo muy masculino. Y es cierto que desde la Edad Media, Cambridge tiene un entorno muy masculino. Y sus estructuras están construidas en torno a los hombres. Ahora, una cosa buena es que está cambiando. De hecho, fui la única mujer de mi departamento en la universidad. Cuando me jubilé el año pasado, había 9 o 10 de 25. Todavía no el 50%, pero era un mundo completamente diferente. Y creo que con la ayuda de algunos hombres, porque algunos de mis colegas fueron realmente un gran apoyo. No quiero dar la impresión de que querían hundirme. Creo que aprendí. No tendría que haberlo hecho, pero aprendí. Aprendí a defenderme mejor. Aprendí a ser más resiliente. Aprendí a bromear al respecto y recordé que después de años de no saber cómo expresar mi punto de vista, ni cómo intervenir en esa conversación masculina. Simplemente no veo cuál es mi lugar en esto. Al final me armé de valor. Y no sé cómo sucedió, fui lo suficientemente valiente para decirles, miren, señores, ¿podrían darle la palabra a la mujer en esta conversación, por favor? Llevo 10 minutos esperando para hablar, déjenme entrar, ¿ok? Y me di cuenta de que, en realidad, si hablas con franqueza, muchos hombres que son básicamente decentes no se consideran sexistas. No están conscientes de la forma en que fueron criados en ese tipo de ambiente. De alguna manera lo han interiorizado. No son iguales. No puedo decir que el mundo de las universidades británicas, Cambridge o cualquier otra es igualitario en términos de género, pero es totalmente distinto del mundo en el que empecé en los años 70. Regresando a la antigüedad, cuentas en Mujeres y Poder que ya en el mundo cristiano las mujeres tenían derecho a expresarse públicamente, pero nunca en nombre de la comunidad entera. Sí, creo que vemos que a lo largo de la historia ha habido ciertos rincones, recovecos donde se les permitía hablar, pero no son el tipo de cosas que hablan a toda la comunidad, sobre toda la comunidad. Las mujeres solo pueden hablar acerca de temas muy estrechamente relacionados con ellas. Entonces, la cristiana o la mártir cristiana hablará de ser una mujer mártir, pero no de los grandes temas de la comunidad. Y creo que todavía es algo con lo que tratamos de lidiar. Y es interesante ver que en el Reino Unido, solo ahora, en los últimos meses, tenemos a la primera mujer ministro de Hacienda y ministro de Finanzas solo en 2020-2024. Ahora, hay una larga historia, más o menos larga, de mujeres que llegaron a puestos de poder en los últimos 50 años. Es una excepción, pero lo que vemos es que las mujeres eran ministras de educación, ministras de salud. Así que las mujeres eran dirigidas a lo que hacía que se consideraban áreas femeninas.
pero no se les permitía o no eran bien recibidas en las áreas masculinas de finanzas, defensa, etcétera, etcétera. Por esto creo que a veces cometemos el error de creer que las cosas están mejorando porque hay una ministra de salud, que es una profesión asistencial. Y eso es muy, muy importante. Nosotros en México tenemos nuestra primera presidenta en la historia. Y estamos en una clase intensiva sobre misoginia. Misoginia encubierta. Tú escribes, si te aventuras en el terreno tradicionalmente masculino, el abuso llega de todos modos. No es lo que digas, es el mero hecho de que hablas, de que lo dices, y eso provoca las amenazas que incluyen un menú bastante predecible. Recuérdanos, ¿cuál es ese menú predecible? Bueno, no sé si estoy contestando a la pregunta como quieres que lo haga, pero pienso que si ves que el poder durante siglos y siglos ha estado codificado, el poder viene en ropa masculina, por lo general. Y ese ha sido el caso durante miles de años. Ahora lo que ves entonces es que algunas mujeres que buscan el poder, mujeres como Margaret Thatcher, fingen ser hombres. Ellas actúan como un hombre y, ¿sabes? Entiendo por qué lo hacen, pero al final no cambia la naturaleza ni nuestra forma de entender el poder. Si no lo hacen, entonces las mujeres son criticadas con todas las viejas formas en que siempre se ha criticado a las mujeres. Gritan, se quejan y hasta cierto punto son parte de una mitología que dice, y estoy segura de que esto no está sucediendo en México, realmente espero que no, pero son parte de un mito que dice que las mujeres en el poder deben ser despreciadas, excluidas del poder. Y eso me quedó muy, muy claro en el caso de Hillary Clinton, en su campaña contra Donald Trump en 2016, y me topé con algunos eslóganes de campaña, recuerdos de campaña, souvenirs que me dejaron sin aliento, porque lo que mostraban era una reelaboración de la vieja historia antigua de la mujer monstruosa, Medusa, que tenía aspecto de serpiente, el pelo eran serpientes y era tan peligrosa que podía convertir en piedra a cualquiera con solamente mirarlo. Hasta que finalmente este héroe, como lo llamamos entre comillas, consiguió decapitarla, cortarle la cabeza. El personaje de Perseo y Medusa habían recibido nuevos rostros y Donald Trump, el rostro de Donald Trump, había sido puesto sobre el rostro del héroe Perseo. Y el rostro de Hillary Clinton había sido puesto sobre la cabeza decapitada de Medusa. Él blandía la cabeza chorreante de sangre de su oponente político y a nadie parecía importar. Mary, te voy a preguntar sobre Kamala Harris luego de una pausa. ¿Has oído del movimiento 4B, nacido en Surcorea y que cuenta con 50,000 miembros? Las mujeres del 4B dicen no salir con hombres, no tener sexo con hombres, no tener hijos,
ni familia. ¿Qué piensas? Y sí, me entusiasma mucho este antiguo relato. Es genial que les dijeran, sabemos cómo tumbarlos, señores. La elección en Norteamérica tomó formas de combate entre los géneros. Kamala Harris, la mujer alegre, que baila, se ríe, ama a todos. Trump, el macho alfa, el violador, el acosador, el delincuente, el que amenaza. Trump en especial quiso que se notara que era un macho misógeno. Llenó de gestos misógenos sus mítines y en consecuencia atrajo a millones de hombres jóvenes que al final en la votación hicieron la diferencia. ¿Qué piensas? Mira, cuando escuchaba la BBC, me sorprendieron algunas de las entrevistas que escuché. No solo entrevistas con Trump y su gente, sino también las entrevistas con hombres en la calle. Y decían, no creo que este país, literalmente, no creo que este país esté preparado para una mujer presidenta. Y pensé, quiero decir, intenté compararlo con el Reino Unido y pensé que una de las formas en que el Reino Unido cambió es que hace 40 años, antes de Thatcher, la gente habría dicho eso. No creo que este país esté listo para una primera ministra. Yo no era fan de la señora Thatcher, pero ella, al ser la primera ministra y ser mujer, hizo que ya no fuera posible decir en el Reino Unido, yo no creo que este país no deba tener una mujer como líder. Así que entiendo perfectamente lo que dices. Tienes a alguien joven, accesible, que hizo un trabajo decente. No sé si tiene el carisma de algunos presidentes americanos, pero hizo un trabajo decente y dijo cosas sensatas, realistas y positivas, sobre todo por los derechos de la mujer. Estuve en Estados Unidos durante las elecciones y desde entonces parecía que los comentaristas creían que las mujeres votarían por Harris y que si llegaba a la meta, de alguna manera, sería porque las mujeres la apoyarían. No querían la versión de Trump de lo que debe ser el papel de la mujer. Ahora, todos los estudios que he visto desde entonces sugieren que las mujeres no salieron en masa a apoyarla. Y a estas alturas, creo que hay mucho que pensar en cómo persuadir a la gente. Es decir, no solo basta decir, queremos una mujer presidenta. Tienes que persuadir a la gente. Me temo que haya que hacerlo, pero al ver que eso es tan cierto, debemos ser capaces de demostrar que es así. Debemos ser capaces de demostrar que el tipo de cosas que se proponen sobre los derechos reproductivos de las mujeres son simplemente insostenibles. Pero los demócratas no ganaron en esa línea. Y creo que eso debe provocar alguna reflexión sobre el porqué. Las mujeres votaron a la mitad por Kamala, a la mitad por Trump, aunque sus derechos reproductivos y los de sus hijas y de sus nietas estaban en cuestión. Las mujeres somos muy buenas, nos sacrificamos. Esto es el código femenino.
Sí, sí. Así como los hombres están codificados para ser poderosos y el código del poder viene vestido de hombre, así el código de la explotación y la victimización viene vestido de mujer. Y por supuesto, en los Estados Unidos eso se complica mucho por la intersección de la raza también. ¿Has oído del movimiento 4B, nacido en Surcorea y que cuenta con 50,000 miembros? Las mujeres del 4B dicen no salir con hombres, no tener sexo con hombres, no tener hijos ni familia. ¿Qué piensas? Sí, es algo maravilloso que me suena fantásticamente antiguo, porque el primer ejemplo que yo recuerde de una huelga sexual de mujeres fue a mediados del siglo V antes de Cristo, en la obra de Lisístrata de Aristófanes, en la que las mujeres atenienses y espartanas se reúnen y dicen, miren, nuestros hombres atenienses y espartanos están enfrentados en una guerra estéril. Vamos a parar esto. ¿Cómo lo paramos? Bueno, la idea es ir a una huelga sexual. Mucho antes del 4B existía esta gran historia de esta idea de que las mujeres tenían un arma y solo tenían que usarla. Y sí, me entusiasma mucho este antiguo relato. Es genial que les dijeran, sabemos cómo tumbarlos, señores, sean realistas. Lo que hay que recordar es que la obra que narra esta historia en Atenas fue escrita por un hombre y era, por supuesto, una comedia satírica. Y al final, la gente no se burlaba de los hombres que luchaban, sino de las mujeres que querían una huelga de sexo. Y claro, se hacen todas las bromas obvias como no pueden hacerlo porque en realidad las mujeres están locas por el sexo, no pueden vivir sin nosotros. Sería interesante ver lo que sucede en la 4B en sus versiones modernas, pero en las versiones antiguas no les fue bien a las mujeres. Pero es una fantasía maravillosa, maravillosa. En contraste, en México hay una política muy interesante. Se llama Clara Brugada, jefa del gobierno de la Ciudad de México, esta ciudad de 20 millones de habitantes. Bueno, Clara Brugada construye en cada alcaldía lo que ella llama utopías, que son extensiones del hogar, con jardines, clases para los niños, ayuda psicológica, lavadoras de ropa, comedores gratuitos. Es una mujer que usa su poder para pasar la responsabilidad de lo femenino al Estado. ¿Qué piensas? Lo veo de dos maneras, solo por lo que dijiste. Una de las razones por las que sería bueno tener más mujeres en puestos de control y de poder es que a menudo lo hacen. Pueden. Su experiencia las lleva a ver las cosas de una manera distinta, a ver el poder de otra manera, a ver la posibilidad de organizar el mundo de otra forma, porque no vienen de ese modelo masculino, del líder muy macho, de ese modelo del liderazgo muy machista, ya sabes. Y ese modelo se remonta a los romanos. Hay una pregunta maravillosa que reza, ¿qué hacen los hombres romanos? Blanden sus espadas, ¿no? Conquistan el camino, luchan por llegar a la cima.
Y te das cuenta que espada en latín gladius también significa pene. Y hay un vínculo entre la sexualidad masculina y la violencia y la forma de hacer las cosas. Y es genial que las mujeres digan, un momento, vamos a hacerlo de otra forma. Vamos a invertir el poder en otra cosa. Solo diría que hay un punto que a veces me preocupa, porque no quiero que se asocie a las mujeres únicamente con el cuidado del hogar, con espacios seguros para la familia. Por supuesto, es importante, pero quiero que las mujeres usen su cerebro en la inflación y el dinero. No es el único camino por el que debemos irnos, pero creo que es muy positivo, es muy positivo. Pero las mujeres tenemos algo distinto que decir que los hombres, y es integrar ese mundo femenino al mundo del poder. Me parece que esa es una contribución obvia de las mujeres poderosas. Y también es un mundo concreto. Es menos teórico, es menos platónico y más aristotélico. Es las cosas en sí mismas, the things by themselves. Sí, es posible. Pero no nos dejemos llevar por nuestras fantasías. No creo que si el mundo fuera dirigido solo por mujeres, descubramos el paraíso perfecto. Pero pienso que debemos entender que en algunas cosas las mujeres son mejores para priorizar sus agendas. Ellas ven las cosas de manera distinta y es por la forma en que la sociedad está organizada. También mencionaste cómo hablan los hombres y pienso que las mujeres perdemos en los debates porque ellos son muy masculinos y competitivos. Yo solía notarlo cuando era una joven académica. Y antes de encontrar mi voz, me daba cuenta de cómo los hombres intervenían en las discusiones, la forma en que las controlaban. Y me sorprendió su descaro, como si dijeran algo perfectamente razonable. Si una mujer quería intervenir, siempre decía, creo que este punto es interesante. ¿Puedo desarrollarlo un poco más en ese sentido? Lo hacía tratando de integrarse a la discusión. Y veía que los hombres la interrumpían todo el tiempo y le decían, lo que quiero decir es, o regreso a mi punto. Y yo pensaba, esto no es una discusión. Esto es una serie de grandes afirmaciones egocéntricas, personales. Lo que quiero decir es esto y pueden escucharme mientras lo hago. Exagero, pero también hay hombres que tienen dotes femeninas de oratoria, es muy cierto. Pero uno de los lugares donde las mujeres necesitan más destreza es en la forma en que discutimos. Y eso se ve en las redes sociales y en Twitter. Sé que hay algunas mujeres que son verdaderamente desagradables en las redes. Hay algunas, estoy segura, pero la mayoría son hombres. Esa mayoría que piensa, Twitter está para que yo diga lo que quiera, no para escuchar. Entonces, las mujeres debemos aprender a hablar como hombres para ser escuchadas o debemos cambiar al mundo. Tenemos que cambiar el mundo. Cuando era una joven profesora,
Pensaba que debía escuchar a los hombres y hacer lo que ellos hacían. Debía dar conferencias como ellos, intervenir como ellos, dar charlas como ellos, y de veras lo intenté y fue horrible. Fue terrible, porque me di cuenta de que era como actuar. Era como ser actriz. Estaba fingiendo ser eso. Hasta cierto punto, mujeres como Margaret Thatcher siempre han sido más actrices que reales. Y si hay algo de lo que me siento satisfecha, es cómo he cambiado en los últimos 30 o 40 años. Es que ahora puedo hablar como yo misma. Sé que puedo decir, esperen un momento. Me cuesta decirlo, pero denme espacio mientras hablo. Escuchen un minuto. Hace 50 años nunca me habría atrevido a decir eso. Habría tratado de hacerlo como hombre. No creo que hoy el tema esté cerca de terminar, pero me siento más segura de que puedo hablar. No tengo que fingir ser un hombre. Y para mí, una de las cosas, no sé si lo haces, pero cuando me veo en televisión, y trato de no verme en televisión, pero cuando lo hago, lo bueno es, lo más importante es que me reconozco y veo que soy yo quien habla. Lo haga bien o mal, soy yo. Las mujeres llevan siglos pensando que la única forma de hablar es hablar de un modo muy masculino, y ese es un problema. Y creo que las mujeres debemos hablar públicamente de cómo hablamos las mujeres y normalizar nuestra manera de hablar y decir qué aportamos a la sociedad cuando hablamos de otra manera distinta al macho alfa. Sí, así es. Si tuviera una respuesta, te lo compartiría. De algún modo, he encontrado mi propia manera de hacerlo, que me parece auténtica. Mira, la clave es que tienes que pensar en cómo. Tienes que ser tú misma y ver cómo funcionan tus palabras. También tienes que pensar en el público y preguntarte cómo las entiende. ¿Cómo puedo hacerlo sin caer en la intimidación masculina? ¿Qué puedo hacer para que mis palabras lleguen al público? ¿Cómo hacerlas convincentes sin que sea la misma retórica masculina de siempre? Ahora, probablemente la respuesta es que cada mujer tiene que descubrirlo por sí misma. No hay una lista de reglas, es decir, los hombres interiorizan sus reglas desde que nacen, desde el patio de recreo de la primaria. Se les enseña a discutir como hombres. Les enseñan a no llorar, a todo tipo de cosas. Ellos también han sido víctimas, pero fueron víctimas de un discurso que los llevó a ser parte del poder, mientras que las mujeres han sido excluidas de él. Y creo que solo hay que decir, espera un minuto, ¿quieres callarte y dejarme hablar? ¿Puedes escucharme un momento? Y también, Mary, decir, estás imponiendo una idea irracional. Ahora tú, silénciate. O sea, también saber señalar el discurso machista y pararlo. Sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo. La otra cara de la moneda es decir, ¿qué acabas de decir? ¿Perdón? No puedo creer lo que estoy oyendo.
Y a veces podemos usar un humor femenino, suave, como arma. Cuando las mujeres están a solas, son maravillosamente divertidas. Así fue con Kamala Harris. La compadecías porque se comportaba como cuando las mujeres están juntas. Y es divertido. En cierta forma ganó, pero no fue suficiente. Hay que llamar la atención de la gente usando distintos tipos de retórica. A veces está bien indignarse y decir que eso no pasará. No quiero tener nada que ver con esto. Y a veces hay que tratarlos como niños pequeños y decirles, ¿puedes repetirlo? ¿Lo dijiste en serio? Creo que no. Y luego reírte. Mary, muchas gracias por esta conversación de largo aliento. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Ha sido muy divertido. Un placer hablar contigo. Y a ustedes, amigos y amigas, los espero el próximo jueves en otra conversación de largo aliento.